Ayer, la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional que permite el retiro del 10% de las AFP, es decir, solo una parte ínfima de nuestros ahorros. Para aprobar esta ley se requerían 3/5 de la sala, un alto quórum de aprobación debido a que es una reforma constitucional. Esto aproximadamente son 93 diputados de un universo de 155, es decir, de la totalidad de 155 diputados que existen, solo 93 tenían que votar a favor para que este proyecto fuese realidad. Finalmente, la luz verde se logró con 95 votos a favor, 25 en contra y 31 abstenciones de la Cámara Baja. Pero esto es solo una parte del trámite legislativo. No creamos que mañana inmediatamente tenemos que retirar el 10% de nuestros ahorros de pensiones. Es decir, aún le queda trámite, ya que pasó solamente una parte de la parte más importante del trámite legislativo. ¿Qué le queda? Bueno, le queda la revisión de indicación en la Comisión de Constitución de la Cámara Baja de los Diputados. Esto precisamente porque cuando comenzó la discusión ayer, que duró aproximadamente 10 horas, el diputado Jaime Belolio dijo de que el quórum que se necesitaba eran 2/3, es decir, más que los 3/5 que había representado el parlamentario Matías Walker. Le queda también la discusión en el Senado o la Cámara Alta, que otra, bueno, pero antes del Senado, digamos, también la Comisión del Senado, el Senado, y para que quede ya listo como proyecto de ley, pero también tiene que pasar por un trámite bastante importante y lo más probable que se dé, que es un posible acudimiento al Tribunal Constitucional. Esto quiere decir, si algún parlamentario dice de que este proyecto es inconstitucional, se va a tener que pasar, bueno, se va a hacer este como veto, entre comillas, para hacer la revisión a la ley si acaso está de acuerdo a la Constitución, sí o no. Recordemos que el Tribunal Constitucional son como los dientes de la Constitución, o como el perro guardián de la Constitución, por decirlo de alguna forma. Pero lo importante es, ¿quién podrá sacar el 10% de sus ahorros? Bueno, la ley dice que todos los afiliados podrán retirar parte de sus ahorros de manera voluntaria, solo una vez, de manera excepcional, mientras dure el estado de catástrofe. Ojo con eso, solo una vez, de manera excepcional, y mientras dure solamente el estado de catástrofe. ¿Pero qué son los afiliados? Es decir, solamente 11 millones de personas que están en... O sea, los afiliados significa que son 11 millones de personas que están en alguna de las 7 AFP más relevantes, que al final son las 7 AFP que existen. ¿Cuáles son estas? Capital, Cuprum, Habitat, Modelo, Plan Vital, Provida y la última, la más pequeña, que es la uno. Y estos datos son según la Superintendencia de Pensiones. ¿Qué quiere decir? De que hay 11 millones de afiliados en la totalidad de AFP, que son 7. Pero aquí debo hacer la siguiente acotación. Según lo que dice la ley, dice afiliados, no cotizantes activos. Y esta parte es súper importante y tomémosla en cuenta. ¿Qué significa afiliados? Bueno, afiliado es una persona que ha cotizado al menos alguna vez en alguna administradora, pero que ahora no esté cotizando mensualmente. Voy a dar, por ejemplo, mi caso, que básicamente se da en el caso de todos los estudiantes. ¿Qué pasa con los estudiantes? Que normalmente trabajamos durante el verano. Por eso es que tenemos lagunas previsionales tan grandes. Pero si nosotros trabajamos con contrato formal durante el verano y luego tuvimos, por ejemplo, bueno, estuvimos en las clases pertinentes los 2 semestres y el otro año quizás tampoco lo trabajamos, bueno, nosotros somos afiliados al sistema porque ya cotizamos una vez en una de las 7 administradoras que mencioné anteriormente. Es decir, es afiliado cualquiera que haya trabajado con contrato formal al menos alguna vez en su vida. Ojo con eso. Pero, ¿y qué es un cotizante activo? Bueno, el cotizante activo es una persona que está en alguna administradora cotizando activamente y mes a mes el 10% obligatorio. No confundir con eso, porque algunas personas tienden, porque leí por ahí algunos medios diciendo de que era para los cotizantes activos, pero yo leí la ley y dice a los afiliados. Y quiero hacer un énfasis muy importante en esta parte porque el afiliado son 11 millones y la relación que existe entre los afiliados y las personas que están formalmente cotizando es siempre a la mitad. Es decir, existe 11 millones de afiliados y las personas que están cotizando activamente son la mitad. Es decir, aproximadamente 5 millones. Y esos también son datos de la Superintendencia de Pensiones. Ahora, ¿cómo va a ser el retiro de los fondos? Bueno, existen principalmente dos casos. El caso uno es la gente que tenga un ahorro inferior a 350 UF, es decir, 1 millón de pesos, podrá retirar la totalidad de sus ahorros.
Es decir, por ejemplo, si un estudiante con lo que ha cotizado tiene, por ejemplo, y también invito a que las personas revisen lo que tienen en sus cuentas, tienen, por ejemplo, 600.000 pesos, ellos van a poder retirar esto de forma inmediata. O sea, la ley dice que primero un 50% y luego hay días hábiles también para retirar el otro 50%, que eso es algo que se tiene que ver con las administradoras de momento, si se llega a aprobar la ley. Ese es el primer caso. Todas las personas que tengan un saldo o ahorro inferior a 1.000.000 de pesos podrán retirar absolutamente todo. Y el caso 2 es la gente que tenga ahorros superiores a 35 UF, es decir, superiores a 1.000.000, tienen un rango para retirar su monto, es decir, puede haber 1.000.000, 2.000.000, 40.000.000, 50.000.000 a los que han tenido buena densidad de cotización, etcétera. Ellos varían entre un rango de 35 UF, 1.000.000 a 150 UF, que son aproximadamente 4.000.000, 4.500.000 de pesos. Bueno, y la ley también dice, según el texto, de forma textual, dice que la persona podrá recibir el 50% del monto dentro de los primeros días, que esto es lo que mencioné anteriormente, días hábiles, luego de presentada la solicitud ante la administradora de pensiones. El 50% restante llegará dentro de los 30 días hábiles. Entonces, súper importante si es que se llega a aprobar el proyecto. Ojo que no estoy dando mi postura acá, solamente estoy diciendo, si es que el proyecto se llega a aprobar, quiénes son las personas que pueden retirar esto y presentar un poco la ley de forma bien macro. Ojo con esto, la ley dice textualmente que son los afiliados y no los cotizantes activos. Por lo tanto, yo, por ejemplo, que hace mucho rato que no cotizo, podría retirar los fondos que tengo. Me imagino que usted también y la mayoría de las personas que tienen, no sé, que son más grandes, son mayores de 18 años, han cotizado alguna vez en su vida. Así que esto es la ley, espero que les pueda gustar este video, que les sirva y eso.